ongoing thing. Todos y cada uno de nosotros conocemos a los Twisted Animatronics, ¿verdad? Son estos animatrónicos completamente diferentes de los que estamos acostumbrados a ver, al menos en la mayoría de títulos de esta franquicia. Con una apariencia sacada del más profundo y oscuro pozo del inframundo, estos animatrónicos hacen su primera aparición en los libros no canónicos de la saga de Five Nights at Freddy's, The Twisted Ones, de donde proviene su nombre. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué tienen un aspecto tan aterrador y atemorizante, aún más que los dichosos Nightmare Animatronics que con filas de dientes enormes y garras incorporadas, aún así, quedaban perplejos frente a tales abominaciones? Para saber esto deben leer la novela, porque no se las voy a contar en menos de 5 minutos. De todas formas, igual, quedarán decepcionados con el resultado de esto. Aún sabiendo todo lo que les acabo de mencionar, estos personajes para muchos siempre parecieron dignos de aparecer en un videojuego de FNAF, ¿verdad? Al menos para mí en lo personal me asustaría más esto. ¿Qué esto? Hoy vamos a hablar un poco sobre estos animatrónicos que jamás llegaron a tocar ningún videojuego de FNAF. Más allá de hacer pequeñas referencias, como en FNAF 6, estos personajes jamás pudieron participar en ningún videojuego. Hoy hablaremos sobre cada uno de ellos, y explicaré por qué, desde mi punto de vista, jamás de los jamases debieron participar en ningún juego dedicado de FNAF. Buenos días, tardes, o noches. Sean bienvenidos una vez más. Empecemos con este análisis de una vez por todas. Bueno chicos, antes de empezar, me quería tomar el atrevimiento para comentarles rápidamente sobre dos creadoras increíbles de contenido, las cuales están empezando a florecer gracias a su magnífico trabajo. Sinceramente ellas dos han apoyado muchísimo al canal y también me han apoyado a mí tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Me encantaría muchísimo que fueran a apoyarlas y a visitar un poco su contenido, ya que vale realmente la pena y quién sabe, quizá hasta les puedan hacer dibujos a ustedes también. Ellas dos son Groovy Sandy, la cual seguramente han de conocer los más adentrados en el canal, y la segunda es Black Firefox, la cual también de seguro han de conocer. El enlace hacia sus redes sociales estará en la descripción para que vayan a apoyarlas y a ayudarlas a crecer muchísimo. Sería fantástico que aportaran su granito de arena para que así crezcamos más rápido. Sin nada más, empecemos de una vez. En primer lugar, ¿quiénes son? Si los conocen, han de saber que estos personajes hacen su primera aparición en la novela no canónica, FNAF, The Twisted Ones. Básicamente la historia relata la vida de Charlie, otra vez, en la cual después de los eventos ocurridos con la novela anterior, y tras los extraños acontecimientos que han estado ocurriendo, ella se ve obligada a investigar unas terribles creaciones hechas por su padre, las cuales, obviamente son estos personajes. Para entender más a fondo cómo son, veamos la apariencia de estos personajes. El arte conceptual que se compartió oficialmente desde la página oficial de Scott es el siguiente. Nótense que los animatrónicos acá, poseen filas de dientes, carne desgarrada y una apariencia que parece sacada desde un pozo profundo de un inframundo ficticio. La verdad es que al principio, después de asemejarse a los animatrónicos Nightmare, cualquiera pensaría que son espeluznantes en la novela. Sin embargo, la verdad es algo, un poco distinto.
Investigando más a fondo y gracias a la ayuda de Fanta y Manco Paradise, y a Lefty, sabemos más con exactitud cómo es la apariencia real de estos personajes, la cual, pienso que es algo decepcionante. Un fangame bastante bueno del cual hablé unos meses atrás, llamado Project Box, revela unos animatrónicos bastante allegados a los que conocemos como Twisted. Estos solo se ven con una apariencia demoníaca, como los vemos acá, una vez que tienen los chips dentro. De resto, estos animatrónicos son realmente normales, al menos con una apariencia básica, de un material parecido al plástico y muy endeble. En resumen, son una especie de animatrónicos similares a los Phantom Animatronics, pero con menor presupuesto. Uno de esos detalles es la capacidad que tienen de atrapar gente, por el agujero que tienen en el pecho. ¿Verdad que estas descripciones no se parecen ni en lo más mínimo a las que se tienen planeadas desde su salida? Y muchísimo menos, parecen a el animatrónico de la portada, el cual claramente es un modelo oficial de Scott Cawthon. Entonces, teniendo un diseño, bastante simple la verdad, como si fueran simples Phantom, ¿por qué darles un diseño más aterrador cuando en realidad no son así? La verdad es que me parece algo realmente innecesario de parte de Scott Cawthon, pero esto sería el primer motivo por el cual, si fueran agregados, definitivamente sería absurdo verlos sin motivo alguno, rompiendo toda lógica con la descripción dada en los libros, solo para adaptarlos a una apariencia más agradable para un videojuego. Pero bueno, esto es solo para aclarar básicamente el motivo por el cual lo veo imposible desde el punto de vista de la historia. Desde un punto de vista más centrado, veo algo complicado la adición de estos personajes a un videojuego. Primeramente, no hay necesidad de añadir personajes que no sean claves para la historia de FNAF en una especie de videojuego dedicado simplemente solo para tener mecánicas y jugabilidad. Todos sabemos que esto jamás sucederá en un videojuego de FNAF, ya que todos, y digo, todos los juegos de esta franquicia tienen al menos una porción de historia. Y es algo que debemos entender, ya que la historia para esta franquicia, aunque personalmente considero que no existe como tal, sigue siendo un valor bastante importante que hay que siempre tener en consideración. Cada videojuego de FNAF tiene una porción de historia lineal, la cual acabó en FNAF Ultimate Custom Night, y que obviamente no continuará en los títulos que vienen. Ya sabemos que la historia será algo diferente en casi su totalidad, a la entre comillas historia ya relatada con William Afton. Y ya sabiendo que todo lo que ya se contó era importante, ¿por qué agregar algo que se escapa de lo que realmente se necesitaba saber de la historia primeramente? Como por ejemplo, los Twisted. ¿Qué aportarían ellos realmente más allá de saber que sus diseños son bastante similares a los animatrónicos Phantom vistos en FNAF Sister Location? Sinceramente se vuelve algo extraño si analizas que siquiera sean incluidos. Claro, son parte de los libros, pero realmente no habría un motivo específico por el cual debiéramos ver una especie de FNAF Sister Location 2, con estos animatrónicos en el juego, si es que fueran agregados al final. Ya que siendo honestos, sí, son interesantes gracias a estos diseños, pero más allá de eso, me parece un poco que están algo sobrevalorados. Ya que todo el contenido jugoso realmente lo tiene es el título que ya dijimos, y que, por cierto, fue el primero que empezó a incluir los detalles de la historia que tanto nos gusta oír de FNAF. Así que, pensándolo mejor. Si ya su aparición realmente no es tan necesaria en la línea de historia que no interesa, que es la de los videojuegos, ¿por qué habría de aparecer? Sí, sería fantástico y aterrador verlos en persona, pero al final, son más una especie de anzuelo que una descripción física de los verdaderos animatrónicos de la novela, gracias a los chips que tienen. Por supuesto que tienen diseños geniales, pero, se vuelven personajes innecesarios si los analizas bien dentro de la historia. Bueno, finalmente, hablemos de lo último de lo que quería destacar. La historia. Es imposible entender con exactitud la historia de FNAF. Y aún más si tenemos que encajar estos personajes en un título aparte donde se vieran obligados a aparecer. No obstante, considero que estos personajes más que todo, podrían ser simples referencias como siempre lo han sido.
Dudo muchísimo que si Scott nunca decidió darles un rol antes, llegue a hacerlo ahora, que, sinceramente, son personajes sin mucha importancia. Pero, creo que cabe la posibilidad de que, nosotros, los de la comunidad tratemos de explicar la historia de estos personajes con otros videojuegos. Muy como lo hizo Project Box, un fangame que aún está en desarrollo, me parece interesante que el creador de este videojuego intente explicar el origen de estos personajes, e igualmente, intente explicar la historia de los libros de FNAF en un videojuego renovador y con bastante estilo. Sinceramente le doy muchísimas expectativas a este videojuego. Y si fuera oficial, sinceramente, aunque sería maravilloso de jugar, encajarlo en FNAF, sería súper complicado. Más sirven como parte de una línea contraria a la historia, tal como está, y por nada del mundo deben tocarse ambos mundos. Al menos para conservar lo que conocemos como la historia de FNAF, si es que realmente existe. Ya para concluir, les invito a apoyar este fangame que de verdad vale muchísimo la pena. Sinceramente no he oído muchas más informaciones sobre él, pero me gustaría ver qué análisis se hace con esto. Ah, y no, este no fue un análisis de verdad, si me lo permiten comentar. En el año 2014 nace un juego que revolucionaría la forma de ver a los videojuegos indies, y cambiaría completamente a la industria y a los fanáticos de esta. Cientos y cientos de comunidades internas en base a FNAF han salido gracias a este magnífico juego, y ninguna ha sido tan grande y poderosa para los hispanohablantes que fans de Five Nights at Freddy's. Te invitamos a que te unas al foro más grande y poderoso dedicado exclusivamente a hablar de esta maravillosa franquicia, donde el protagonista, mi querido amigo, serás tú.